Bien, vamos a realizar el estudio de la continuidad y derivabilidad de una función. Normalmente en este tipo de ejercicios siempre nos van a dar una función que está definida a trozos. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, tendremos que ir trozo a trozo definiendo la continuidad de esa parte de la función. Entonces diremos, primero, menos x más 4 es un polinomio, por lo tanto es continua y derivable en todos los valores. La función 4 partido de x es una fracción algebraica, puesto que la x está en el denominador, y entonces diremos que es continua y derivable para todos los valores menos los que hacen cero el denominador, que en este caso sería cuando la x es 0. Pero resulta que el 0 en este caso no está dentro del intervalo donde está marcado este trozo, porque nos dice que la función vale 4 partido de x si los valores están comprendidos entre 2 y 4. Por lo tanto, por esa parte no tendríamos problema, pero tenemos que comentarlo, ¿de acuerdo? Y después x cuadrado menos 4x más 1, una función cuadrática, una parábola, que es continua y derivable en todo r. Bien, por tanto, en principio esta función es continua y derivable en todo r, pero tenemos que comprobar que en los puntos donde cambia, en este caso en 2, pasa de ser menos x más 4 a 4 partido de x, y en 4 pasa de ser 4 partido de x a x cuadrado menos 4x más 1. Entonces tenemos que ver en los puntos donde cambia si esa función también es continua. Cuando una función está definida a trozos, lo que quiere decir es que la vamos a dividir en intervalos de valores. De modo que si cogemos un valor para la función que esté comprendido entre el menos infinito y el 2, la parte de la función que en ese caso actúa sería menos x más 4. Si le vamos a dar valores comprendidos entre el 2 y el 4, es 4 partido por x. Y si le damos valores del 4 en adelante, hasta el más infinito, pues entonces es x cuadrado menos 4x más 1. Bien, por definición, para que una función sea continua en un punto, tiene que ocurrir lo siguiente, que el límite, cuando la x tiende a ese punto por la izquierda de la función, sea igual al límite cuando la x tiende a ese punto por la derecha de la función y sea igual al valor de la función justo en ese punto. Esta es la definición de continuidad en matemáticas. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde cambia esta función? Cambia en 2, hemos dicho, y en 4, porque en 2 pasa de ser esta a ser esta, y en 4 pasa de ser esta a ser esta. Por lo tanto, tenemos que estudiar los límites a esos puntos por ambos lados, por la izquierda y por la derecha. Entonces, si yo hago el límite cuando la x tiende a 2 por la izquierda, si me acerco por la izquierda al 2, fijaros que la que estoy tocando es esta, es menos x más 4. Calculamos el valor del límite, que simplemente es sustituir el valor de 2 en la x, sería menos 2 más 4, vale 2. Ahora hacemos límite cuando la x tiende a 2 por la derecha. Por la derecha, si me acerco al 2 por la derecha, estoy acercándome con esta función, con 4 partido de x. Por lo tanto, el límite sería 4 entre 2, 2. Y f de 2, tengo que coger el que tiene el igual. El que tiene el igual es este. ¿Veis? Entonces tendremos que hacer 4 entre 2, 2. De acuerdo. Resulta que en este caso, en x igual a 2, como el límite cuando la x tiende a 2 por la izquierda vale 2, cuando tiende por la derecha también vale 2, y cuando f de 2 también vale 2, diremos que es continua también en x igual a 2. Ahora tendremos que ver en el otro punto donde cambia la función, en 4. En 4 pasa de ser 4 partido por x a x cuadrado menos 4x más 1.
Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Límite cuando la x tiende a 4 por la izquierda, en este caso por la izquierda, si va cerca al 4, es 4 partido por x. Entonces sería 4 entre 4, 1. Si hago el límite cuando la x tiende a 4 por la derecha, de x cuadrado menos 4x más 1, sustituimos por 4 la x, sería 4 al cuadrado 16, menos 4 por 4 menos 16, con lo cual es 0, más 1, 1. Y f de 4. F de 4, como hemos dicho antes, tenemos que coger el igual. En este caso es esta parte. Con lo cual sería 4 al cuadrado menos 4 por 4 más 1, igual a 1. Entonces estamos en la misma situación que antes. El límite cuando la x tiende a 4 por la izquierda es igual al límite cuando la x tiende a 4 por la derecha y es igual a f de 4. Por lo tanto, también es continua en x igual a 4. Por lo tanto, podemos concluir que esta función es continua en todo r. Como es continua en todo r, puede ser derivable. ¿Cómo vamos a calcular si es derivable? Vamos a calcular la derivada de esa función y vamos a estudiar si coinciden sus límites laterales. La derivada de la función será de menos 4x más 4 es menos 1. De 4 partido de x, pues menos 4 partido de x cuadrado. Y de x cuadrado menos 4x más 1 será 2x menos 4. Pondremos aquí los intervalos donde estarían definidas, si x es menor que 2, aquí si 2 está comprendido entre 2 y 4, y aquí si es mayor que 4. De acuerdo. Para ver si esta función es derivable, en estos puntos tiene que ocurrir que los límites laterales en esos puntos de su derivada también coincidan. Entonces, si hago límite cuando la x tiende a 2 por la izquierda de la derivada de x, ¿vale? Menos 1 sería este. Ahora hago el límite cuando la x tiende a 2 por la derecha de la derivada de x y sería menos 4 entre 2 al cuadrado, que es 4, menos 1. Por lo tanto, diremos que es derivable en x igual a 2. Del mismo modo, realizaremos la comprobación en 4. Límite cuando la x tiende a 4 por la izquierda de la derivada, sería 4 entre 4 al cuadrado, que son 16, pues me daría menos 4 partido de 16, es decir, menos un cuarto. Y límite cuando la x tiende a 4 por la derecha de la derivada, será 2 por 4 menos 4, que vale 4. En este caso, como el límite cuando la x tiende a 4 por la izquierda de f' de x es distinto al límite cuando la x tiende a 4 por la derecha de f' de x, diremos que no es derivable en x igual a 4. Y con esto podríamos terminar la conclusión del estudio de la continuidad y derivabilidad de esta función.